hablando de la imputación o del cuestionamiento que puede existir, cuando se trata de expropiaciones, o sea, para que la gente conozca, porque está oyendo hablar que fueron expropiaciones o terrenos que el Estado expropió o declaró de utilidad pública y no se pagaron o se pagaron a un tercero o se pagaron sobrevaluados o subvaluados o lo que fuere. Y al final la barra de la defensa o el equipo de la defensa hace lo que le toca. No, las expropiaciones fueron legales, se hicieron por el librito, no sé qué, a contrapelo de lo que dice el PETCA o de la hipótesis que maneja la Dirección de Persecución contra la Corrupción dentro del Ministerio Público, que dice que sí, que se manejó mal, que tienen documentos, que la Contraloría emitió un documento, aunque no fue firmado en un inicio por el Contralor, diciendo que había ciertas irregularidades. Después el Contralor enmendó la plana y dijo que sí, que tenía validez. Otro abogado, en este caso Ángel Locuar, ha dicho que no tiene validez lo que se ha presentado. ¿Tiene o no tiene validez? ¿De qué caso estamos hablando? ¿Qué son las expropiaciones? ¿Hasta dónde llega lo legal o ilegal en lo que se plantea en esta carpeta fiscal, que es a lo que hemos tenido acceso? Claro, mire, primero las expropiaciones. Nosotros sabemos que cuando el Estado dominicano entiende por un tema de utilidad pública que debe, digamos, extirpar ese derecho de propiedad de un bien privado de una persona para beneficiar a la comunidad, hay un proceso creado a los fines de que ellos puedan quitarle esa propiedad a ese individuo, pero también retribuirlo de la manera correcta. En buen dominicano, te quito tu tierra, pero te pago lo que vale. Históricamente eso nunca ha ocurrido así. Siempre ha sido un gran calvario para las personas a quienes le quitan su propiedad obtener el pago, y además que sea un pago justo. Porque nosotros sabemos que aquí hay una debilidad, yo diría que estadística, a veces de lograr identificar cuánto cuesta un inmueble. Tú ahora mismo, y un inmueble que cuesta 100 pesos, probablemente está registrado en 33. Y si al momento de una expropiación a ti te toca un inmueble en esas condiciones, probablemente lo que te van a querer pagar es mucho menos de lo que vale en el mercado. Bueno, pasan muchos años, a veces décadas, a veces varias décadas y varias generaciones, y llega el punto donde el Estado te paga. Cuando el Estado te paga y no es al propietario original, obviamente tú tienes que ir a las instituciones públicas a presentarle por qué yo, Francisco, voy a cobrar un dinero que era de mi tatarabuelo. Si tú haces eso bien, o sea, si yo, Francisco, cumplo mi rol y hago eso bien y le presento toda la documentación al Estado, el Estado entonces procede a pagarle a las personas que yo digo que le paguen. ¿Por qué digo eso? Porque una de las imputaciones que se hace menciona el tema de las sesiones de crédito. Una sesión de crédito es que yo, Francisco, decido que de los 100 pesos que me tocan, yo le voy a dar 30 a Miralba, 30 a Pinky. Las razones son privadas entre nosotros. Yo no tengo por qué justificarle al tercero eso. Entonces, al momento de la institución pagar, dice, bueno, Francisco me dijo que le diera 40 a él, 30 a fulano y 30 a mengano. Y el Estado paga. Digamos que eso es lo más común y es sumamente usual en el tema de expropiaciones y de pagos de deudas viejas, porque lamentablemente esas familias a veces no tienen ni siquiera los recursos para tirar ese pleito titánico con el Estado, y a veces hay que demandar al Estado por un tema de justiprecio para que ese 30 pesos lo suban a 100. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué hacen las personas? Bueno, utilizan el crédito que tienen y le dicen a un abogado o a una oficina de gestión de cobro y le dicen, mira, yo tengo este crédito, tengo este inmueble que me lo quitaron, por favor, lleve el proceso tú y nos dividimos. Y eso es sumamente común. Si ustedes tienen una deuda de 15 millones de pesos y me contratan a mí como abogado para que la cobre, es muy probable que yo le voy a cobrar un porcentaje de ese cobro y ustedes así amortiguan el golpe de no tener que darme dinero a mí en la mano. Porque cuando tú tienes un crédito, quiere decir que tú no tienes el dinero en el bolsillo, y si además tú tienes que gastar dinero en abogados, pues evidentemente hay una revictimización ahí, que es lo que se trata de evitar. Bueno, llegamos entonces al hecho de que hay una expropiación que se paga a diferentes personas por la vía de esa herramienta jurídica que es la cesión de crédito. Eso no es ilegal. Como cuando se filtraron los papeles de Panamá y se satanizó
la offshore como herramienta o vehículo societario, eso mismo ocurre con este tema ahora, porque se está asumiendo que el hecho de que haya sesiones de crédito automáticamente es malo y se está desconociendo de esa manera que eso es uno de los vehículos que se han creado por la ley literalmente para que constantemente nosotros podamos estar haciendo negocio. Yo, Francisco, he cobrado muchas sesiones de crédito porque lamentablemente cuando alguien no tiene los méritos o los medios ni siquiera para hacerlo, pues prefiere cederlo y dividir la ganancia. Ahora, lo que se imputa en este caso, y oigan algo, estamos haciendo una labor necromántica del derecho en el sentido de que nosotros no tenemos una acusación, no tenemos una querella, no tenemos un documento conclusivo donde se diga fulano de tal hizo tal cosa. Lo que tenemos es una decisión de un tribunal de autorizar al Ministerio Público a recibir una información y que en esa solicitud el Ministerio Público dice qué es lo que está buscando. Claro. Por eso es bueno tenerlo siempre en la cabeza. Ahora, lo que en ese documento prematuro, donde no hay una acusación y ni siquiera hay una identificación de culpables real o de presuntos culpables real, lo que se hace es decir que en ese baile entre la persona y la sesión y el Estado hubo irregularidades, por un lado, y por otro lado, que dentro de la administración entonces se violaron procesos para hacer esos pagos. Cuando tú juntas esos dos elementos, tú puedes concluir que lo que dice el Ministerio Público es que desde el Estado se violaron procesos para pagar expropiaciones irregulares. Si esos dos elementos son los que de una forma u otra se están vendiendo como la teoría del caso en los medios, porque el Ministerio Público no ha dicho nada, yo te diría que al final del día nosotros tenemos un caso relativamente sencillo, porque sería comprobar, número uno, si se violentaron o no los procesos desde el punto de vista institucional, y número dos, si las actuaciones en el ámbito privado, eso de las sesiones de crédito y la gestión de cobro, se hizo entonces también dentro de lo legal. Y eso es lo que yo entiendo que hizo el equipo de defensa del exministro cuando publicó en diferentes medios ese comunicado. Al ellos justificar esa gestión, lo que están diciéndole, bueno, mira, no hay un elemento típico penal porque lo que se decía en ese documento que nosotros habíamos hecho no ocurrió. Y eventualmente yo supongo que seguirán haciendo esa labor de presentar lo que ellos entiendan sean pruebas a favor para aportar a la investigación del Ministerio Público y evitar entonces una imputación. Ya. Bueno, pues ahí está una explicación un poquito más amplia sobre este caso de Donald Guerrero, que reiteramos, todavía no hay un expediente formal, ¿no? Lo que hay es una autorización de un juez para que el Ministerio Público recabe una información a partir de una hipótesis que ha manejado ante ese juez para buscar su anuencia, su autorización para seguir investigando y profundizando. Creo que Francisco lo ha explicado muy bien, pero acusación formal contra Donald Guerrero ni contra las personas que se mencionan no se ha presentado, y el Ministerio Público no ha hablado de eso. Se ha filtrado esa autorización que la acompaña la justificación. Es como cuando hace una tesis uno de grado, uno tiene su hipótesis, tiene una serie de cosas, y eso es lo que le presenta el Ministerio Público para poder accionar dentro del marco de la ley. ¿Es así como lo he dicho, profesor? Sí, de una forma u otra, es así como te dice. Al final, lo que estamos viendo ahora mismo es algo que ni siquiera deberíamos estar viendo, y por eso es que hay mucha gente afectada, porque se mencionan ahí que nunca debieron haber sido afectadas públicamente, porque ese documento, señores, eso es como el borrador de un borrador de un borrador. Claro. Y al tú llamarle a esas personas, como se le ha llamado en la prensa, imputados, la verdad que se le crea un daño a su persona, a su entorno, a su familia, que lamentablemente ya sabemos que nunca va a ser resarcido. No, y sobre todo como aquí tenemos ciertas debilidades institucionales y de toda índole, cualquiera de ellos puede ir al banco a abrir una cuenta y le dicen que no, y nada se lo prohíbe, para que estemos claros. Su dinero de una cuenta. O va y le prohíben, o le prohíben sacar el dinero, y eso es ilegal, porque ellos no tienen inmovilizado ninguno de sus recursos, ni sus propiedades, ni nada por el estilo. Entonces, el hacerlo público, en ventilarlo públicamente, acarrea todas esas cosas. Siempre he dicho,
que con eso hay que ser muy serio y cuidar eso, porque lo único que uno tiene es la moral para heredarla o para darla en premio a tu descendencia. Entonces, yo creo que hay que cuidar en demasía esa historia, porque estamos jugando. Cabe, Francisco, por último, que si los abogados de la defensa de Donald o de todos los que están allí, que se han sentido lastimados con esta filtración de un documento que no debería estar circulando por ningún lado, saben quién lo filtró, pueden demandarlo, pueden someterlo. Yo pienso que va a ser imposible saber quién fue que lo filtró. La verdad es que ese documento lo tenía el tribunal, el Ministerio Público y todas las instituciones que se mencionan ahí, que creo que son 6. O sea que estaremos hablando de 8 instituciones que tuvieron ese documento en sus manos y que fue reproducido por un tema institucional. Entonces, lograr ubicar eso, yo diría que es imposible. Ahora, la responsabilidad de las personas que lo hicieron, o las personas que lo hicieron, obviamente se puede configurar siempre y cuando eso haya sido adrede, con el objeto de hacer un daño, de producir un efecto así como el que evidentemente sucedió. Entonces, si se logran configurar esos preceptos, sí, una persona vulnerada pudiera tratar de tomar algún tipo de acción en la justicia, pero como nosotros hemos hablado en el pasado, la verdad que eso es tan desgastante que es poco probable que una persona realmente pueda recorrer ese camino, porque es literalmente revictimizarse y mantener ese tema sobre la palestra. Claro que sí. Bueno, siempre digo que mientras no haya un castigo a los que filtran estas cosas, a los que manipulan estas cosas y afectan morales, éticas, dignidad, etcétera, de terceros, no se resolverá el caso. Y siempre insistimos en lo mismo. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y para que se demuestre lo contrario, tiene que haber un decursar del tiempo, tiene que haber un periodo de tiempo largo, intenso, que a veces toma 4 o 5 años para llegar a la conclusión de un caso y decir, usted está condenado por esto y por esto. Y entonces ahí usted sí es un acusado de robo, de corrupción, de lo que sea. Mientras usted es tan inocente como el otro, que tiene una serie de limitaciones que lo contempla la ley porque está siendo investigado, porque está siendo procesado, es cierto. Pero nadie puede machacarlo encima de eso. Nadie puede afectar su dignidad cuando no corresponde. Entonces hay que tener cuidado con todos esos procesos para evitar que al final se caigan o al final sean más, trascienda más por la manera irregular en que comenzó a tratarse y a cursar en la justicia, que por el daño que hicieron los eventuales imputados o supuestos imputados que mañana serán imputados y después serán acusados. ¿Me hago entender? Bueno, pues ahí conocimos un poquito más del caso, incluso hasta me duele hablar y ponerle un nombre de este caso, para no circunscribirlo a una sola persona, aunque en verdad estamos hablando de una reacción que ha tenido el equipo de abogados del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a raíz de la publicación de su nombre en una autorización de una jueza para continuar una investigación y que trascendió a los medios. Su equipo de abogados, y todos sabemos que ha sido convidado a ser entrevistado en la Procuraduría, en el Ministerio, en la sede del Ministerio Público, pero nadie puede señalarlo ni decir que él es imputado, ni que mucho menos es acusado. En torno a este caso de las expropiaciones y el pago de las mismas, prefiero llamarlo así de manera genérica, hemos estado hablando hoy con Francisco Álvarez Martínez. Francisco, gracias por acompañarnos. Vale, gracias a ustedes. Ya vi que arregló su biblioteca, ya puso los libros. Sí, sí, ya estamos decentes. Ya, como debe de ser, como corresponde. Gracias a Francisco Álvarez en este magazine que no tiene nombre.